25. Efesios 4, 25. Este versículo de Pablo a la iglesia de Éfeso dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Señor, te presento tu palabra en este momento, Padre, y te pido que tú hables a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Señor, y yo te pido que pongas en mí las palabras correctas, Señor, y quites todo aquello, Señor, que no es tuyo, que no te agrade, Señor, y que seas tú el que puedas tocar nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hace muy poquito, hace unos días, en Televisión Española, en un programa por la tarde, salió una noticia bastante triste y fea para la Iglesia evangélica, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo ha escuchado, ¿no? El titular decía, pues, preocupante crecimiento de la Iglesia evangélica en España, ¿no? Entonces, bueno, daban una imagen de la Iglesia evangélica como un grupo sectario peligroso para la sociedad española, ¿no? Evidentemente, la FEREDE, que es la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, salió en defensa de la Iglesia evangélica y, bueno, pues emitió un comunicado oficial rechazando esa práctica errónea de periodismo en una televisión encima pública que pagamos todos los españoles, ¿no? Bueno, al final hubo una rectificación, no a lo mejor tan grande como o tan importante como debiera ser, pero bueno, pidieron disculpas por esa noticia. Lo que hicieron es, en vez de informar, lo que hicieron fue lo que se llama la propaganda, ¿no? El enemigo, sabemos que está detrás de traer todo esto. Y precisamente sobre esto quiero hablar en esta mañana, porque vivimos en un mundo donde las tecnologías y las redes tienen un protagonismo, pues, fundamental, ¿eh? Todo pasa por ahí y en medio de este mundo que llevamos no mucho tiempo viviendo, porque los que ya tenemos unos cuantos años, pues hace 40 años no teníamos ni teléfonos móviles y hasta hace poco teníamos aquellos ladrillos que empezaron, pero todo esto para nosotros es bastante reciente. Para los más jóvenes, pues forma parte de vuestra vida. Y en estos últimos años ha aparecido unas palabras que ahora son muy conocidas y que se usan mucho, como la palabra bulo, ¿no? O la palabra desinformación. De hecho, hay incluso una agencia para precisamente detectar todos esos bulos y contrastarlos y poder atacar, digamos, esas mentiras, ¿no? Y es que vivimos en una sociedad y en un mundo distorsionado, ¿no? Los bulos circulan continuamente por los móviles, por las redes sociales y cada vez la sociedad está más polarizada, otra palabra que está de moda, ¿no? Y cada vez está más desorientada la sociedad. Hay estudios que indican que a pesar de saber que se trata de información falsa, muchos usuarios la difunden por el afán de pertenecer al grupo, ¿eh? Y los líderes políticos se aprovechan de esto y apenas acusan consecuencia de difundir bulos. ¿Por qué? Porque les beneficia, porque se aprovechan de las mentiras para poder ganar. Pero esto de la mentira no es nuevo. La mentira es tan antigua como el ser humano, o mejor dicho, más antigua que el ser humano. Porque la mentira empezó en el enemigo de Dios, en Satanás. Cuando el ángel de luz, aquel Luzbel, cayó de la presencia de Dios, no cayó por la mentira, cayó por su orgullo, pero eso le llevó a usar la mentira. Y la tenemos en el principio de la Biblia. Si quieres ir conmigo a Génesis capítulo 2, o mejor dicho, Génesis capítulo 3, vemos
cómo el origen de nuestro mayor problema, que es el pecado, empezó con unas simples mentiras. Nuestro mayor problema no es la enfermedad. Dios no tiene problema con la enfermedad. Nuestro mayor problema no es la pobreza. Dios no tiene problema con la pobreza. Nuestro mayor problema es el pecado. Y ahí sí Dios tiene un problema. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y Dios no puede tolerar el pecado, porque es contrario a su naturaleza. Por eso el pecado empezó con unas simples mentiras. Dice ahí que Satanás empezó en Génesis 2, 16, 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, en Génesis 3, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Entonces, la primera mentira la tenemos ahí. Si vamos un poquito antes, en Génesis 2:16, dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, Dios planta al hombre y a la mujer, a los cuales creó hombre y mujer, que ahora eso se cuestiona, ¿no? Y esa es otra de las mentiras que el diablo está trayendo con una fuerza increíble en esta sociedad. E intentar desmentir lo que Dios creó, el hombre y la mujer. Y Dios los planta en un huerto. No sé qué extensión tendría, pero dice que estaba lleno de árboles y que Dios les dijo, podéis comer de todos los árboles, de todos los tenéis para vosotros. Pero solo uno, que estaba en el centro del huerto, de ese no podréis comer. Por lo tanto, podían comer de todos, ¿sí? Y ahora Satanás viene con la mentira en el 3:1 y le dice, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Así que aquí tenemos la primera mentira. La segunda mentira, en el versículo 4 y del capítulo 3, le dice la serpiente, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Y qué les dijo Dios? Que el día que comieran de aquel árbol que Dios les dijo que no comieran, ciertamente morirían. Y Satanás tergiversa la verdad de Dios y les dice lo contrario. Les dice, no moriréis. Aquí tenemos la segunda mentira. Y en el versículo 5 tenemos la tercera. Y le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La advertencia de la serpiente a la mujer de que llegarían a ser como Dios, es decir, que llegarían a ser como dioses, ¿no? O como ángeles, representa, en este caso no es una mentira del todo, es una verdad parcial. Es verdad que los ojos del ser humano serían abiertos, pero para conocer y ver su triste realidad de la consecuencia de la desobediencia a Dios. Por eso Dios los quería mantener libres de aquella consecuencia. Dios les dijo claramente que si comían del árbol que estaba en el centro del huerto, ciertamente iban a morir. Y no era una muerte física en un principio, sino una muerte espiritual, es decir, una muerte de una separación de Dios. Y por eso fueron echados del paraíso. Luego, lógicamente, la muerte fue física también. Por lo tanto, la serpiente lo que les ofrece es la independencia de Dios, que es lo que también nos intenta meter a nosotros. Que seamos independientes de Dios, que no le necesitamos, que podemos vivir nuestra vida. Eso es lo que el diablo intenta inocular en la sociedad y en la gente. Así que todo empezó con 3 mentiras. Y es curioso el número 3, ¿no? Porque luego Satanás iría a Jesús y le intentaría tentar otra vez con 3 mentiras, ¿no? Por lo tanto, esta escena que tenemos aquí es algo que se sigue repitiendo hoy en día. Y la podíamos parafrasear, es decir,
trasladar al lenguaje actual o a la situación actual. Y es como si Satanás nos dijera, con que Dios te ha prohibido todo, como si no quisiera que te diviertas. Basta ya de reglas, no seas aburrido, disfruta la vida y sé libre. Nos suenan esas palabras, ¿no? No te preocupes, no te va a pasar nada. Ya nadie se cree eso del infierno, o eso es un cuento, una fábula para asustar y meter miedo. ¿Estás seguro que Dios quiere lo mejor de ti o solo quiere tenerte controlado? Y ante eso hay personas que dicen, como Eva, se ve bonito lo que me dice. ¿Por qué me voy a negar al placer? No será tan malo. Además, no le hago daño a nadie y nadie me ve. Y en este caso, Adán o otros podrían decir, ella lo hizo, Eva lo hizo, ¿no? ¿Por qué no voy a poder yo? Todo el mundo hace lo mismo. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Mira a los demás. Si lo hacen los demás, ¿por qué no lo voy a hacer yo, no? No es culpa mía, sino de la mujer que me diste. Soy hombre, ¿cómo crees que puedo resistir a las tentaciones, no? Así que eso es la misma escena, pero con un lenguaje más actual, ¿no? Que ya nos suena a frases y palabras que hemos escuchado, ¿no? Y es que el diablo no ha cambiado, lo que tiene es mucha trayectoria, tiene ya mucha trayectoria. Por eso dice el dicho, sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Lleva muchos años engañando a la humanidad, pero usa las mismas estrategias y las mismas herramientas. Y la mentira es una de sus herramientas más importantes y más poderosas. Hay una historia, dicen que el presidente Abraham Lincoln en los Estados Unidos le preguntó, estaba discutiendo con un hombre y este le preguntó, ¿cuántas patas tiene una vaca? Lincoln le preguntó a aquel hombre, ¿cuántas patas tiene una vaca? Aquel hombre, lógicamente, respondió como tú y yo responderíamos, pues 4 patas, ¿cuántas va a tener? Pero Lincoln le dijo, ahora supongamos que tomamos la cola de la vaca y la llamamos también pata. ¿Cuántas patas tendría la vaca? Y el hombre dijo 5. Pero Lincoln le dijo, se equivoca. El llamarle pata a la cola de una vaca no la convierte en pata. No la convierte en pata. Hay muchas personas que creen equivocadamente que por cambiarle el nombre a algo, cambia su esencia. Y muchos creen que el pecado no es pecado porque no le llaman por su nombre, evitan decir pecado y entonces piensan que evitando llamarle por su nombre deja de ser pecado. Pero el pecado es pecado. Lo nombremos o no lo nombremos, lo llamemos de una forma o lo llamemos de otra. Y entra aquí en juego el engaño del diablo, que no solo las personas se intentan engañar a otros, sino que se engañan a sí mismos. Fíjate lo que dice el libro de Isaías, ven conmigo si tienes Biblia, al libro de Isaías, capítulo 5 y versículo 20. Que esto no es nuevo, esto es muy antiguo. Isaías 5:20 dice así, el profeta dice, ¡ay de los que dicen, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, hay de los que cambian, de los que mienten, de los que quieren llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el diablo. Intenta cambiar, intenta engañar, porque él es muy sutil. Ya lo hizo con Adán y con Eva y lo quiere intentar hacer con nosotros y con esta sociedad. Pero Jesús ya nos advirtió en Juan capítulo 8, si vienes conmigo a Juan capítulo 8, Jesús nos habló de la mentira. Y luego Él se ofreció como lo contrario, como la verdad. Hemos escuchado antes ese texto, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero dice Jesús en Juan capítulo 8 y versículo 44, les dice a los judíos, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque es mentiroso, y no solo mentiroso, sino padre de mentira. Es decir, él es el padre de mentira porque él empezó con la mentira. Y lo hemos leído en Génesis capítulo 3 y capítulo 2, ¿no? Por lo tanto, la mentira es una de sus armas más importantes. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira. Y lo que hace es trabajar en nuestra mente para hacernos cambiar y hacernos caer. Es decir, si él logra convencernos de que el dinero nos hará felices, seremos tentados a hacer lo que sea para conseguir el dinero. Si él mete en nuestra mente el engaño de que con dinero vamos a ser más felices, cuanto más tengamos, más felices vamos a ser, vamos a hacer lo posible por seguir esa mentira. Si él intenta convencerte de que el trabajo es la meta en tu vida, serás tentado a trabajar y trabajar hasta conseguir eso. Y por eso algunos trabajan más de lo que a lo mejor deben trabajar, ¿no? Yo no estoy diciendo que no podamos trabajar el domingo. Hay gente que no tiene más remedio. Pero sí es verdad que hay gente que podría conformarse con lo que tiene y no trabajar el domingo, y en cambio está perdiendo el tiempo. Por lo tanto, la mentira tiene mucha relación ¿con qué? Con nuestra mente. Lo podemos comparar con un virus informático, ¿no? Todos hemos usado ordenadores y hemos escuchado de cuando entra un virus en el ordenador, lo que hace es destruir el sistema operativo del ordenador, ¿no? Y lo que hace la mentira en la mente del cristiano es intentar destruir la mente. Y las mentiras más peligrosas son las que creemos que son verdad. Es decir, una mentira en sí no es peligrosa. Lo peligrosa es cuando creemos que esa mentira es verdad. Entonces sí que entra en nuestra mente y puede desatar todo su potencial destructor y puede hacernos mucho daño. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de las mentiras del diablo que intenta meter en nuestra mente y controlar nuestra vida. Fíjate lo que pasó con Pedro en el capítulo 16 de Mateo. Mateo 16, 16. Todo esto que pasó con Pedro ocurrió en un tiempo muy corto. Y aquí en Mateo 16, 16 tenemos un pasaje muy conocido en el que Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién pensáis que la gente, quién piensa la gente que soy yo? Les dice Jesús, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces Jesús les dice, versículo 15, y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta frase que dijo Pedro, dice Jesús en el versículo 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, hubo una conexión mental entre el cielo y Pedro, y el Padre le reveló a Pedro esa frase que dijo: tú eres el Cristo, el ungido de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se puso de acuerdo con el cielo, ¿no? Mentalmente. Pero un poco más adelante, en el versículo 22, fíjate, dice que entonces Pedro, en el versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, dice el versículo 22, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y de repente Jesús le dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres
tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Es decir, de repente, ahora Pedro se puso de acuerdo con el diablo, con el mismo Satanás, y el diablo le trajo una trampa, un pensamiento, una idea que él declaró. Y Jesús le tuvo que decir: apártate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué le dice Satanás a Pedro? Era Pedro, no era Satanás. Porque era Satanás quien había puesto esa mentira en Pedro. Y había una conexión mental en su mente del mismo Satanás, del mismo infierno. Por eso le dice: apártate de mí, Satanás. Por eso el diablo trabaja en nuestra mente. Hay una conexión. Y Jesús honró su acuerdo mental con Dios, pero reprobó su acuerdo mental con el mismo diablo. La manera en que pensamos va a convertir nuestro entorno en un lugar que se parezca más al cielo o más al infierno. Depende de cómo pensamos, es decir, cómo conectamos nuestra mente. Así que necesitamos dejar que nuestra mente sea transformada por la mente de Cristo. Cuanto más tiempo pasamos contemplando a Cristo y contemplando su palabra, más conectados vamos a estar con Él. Nuestra mente con el cielo. Pero si dejamos que el diablo ponga sus mentiras en nuestra mente, vamos a dejar que el infierno venga sobre nosotros. Y por eso muchas veces ocurren a nuestro alrededor tantas situaciones difíciles, ¿no? Y complicadas, en casas donde hay gritos, donde hay situaciones en las que Dios no está, en las que Dios no reina. Así que no dejemos de entrar en conversación con el diablo. ¿Sabes por qué? Porque él siempre va a ganar. El diablo tiene mucho poder. Por eso tenemos que responderle con la palabra de Dios. El mismo Jesús, siendo Dios, le respondió con la palabra cuando fue tentado. Y él no andó con conversaciones, no entró en discusión con el diablo, sino le declaró la palabra. Cuando le ofreció el que convirtiera las piedras en panes, él le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una palabra que está en Deuteronomio. ¿Sí? Él declaró la palabra. Por lo tanto, necesitamos alinearnos con la verdad, con los pensamientos de Dios que están aquí, en la palabra. Aquí está el pensamiento de Dios. Así que estamos dominados por lo que pensamos. Por eso debemos escuchar la palabra de Dios. Por eso Jesús, en Juan 8:47, cuando les dice que Satanás es el padre de mentira, y dice en el versículo 45, dice: a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y fíjate lo que dice el versículo 47. Dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, les dice a los judíos, porque no sois de Dios. Por tanto, si somos de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Amén. Y dejar que esa palabra inunde nuestra mente para que podamos andar en verdad. Por lo tanto, necesitamos alinearnos con la palabra de Dios. Amén. El mundo es muy diferente. El mundo tiene una versión de la verdad totalmente diferente a la palabra de Dios. Nuestra cultura desprecia los principios bíblicos, porque el mundo tiene un príncipe, que es Satanás, el príncipe de este mundo. Y el mundo desdeña y rechaza los valores bíblicos. Ve la palabra de Dios como algo ilógico, como algo restrictivo, y mucho de lo que el mundo nos enseña como la verdad es mentira. Los incrédulos construyen su vida sobre la mentira y se convierten en esclavos de la mentira. Vivimos en una era del relativismo. ¿Os suena esa palabra? El relativismo lo que viene a decir es que todo es relativo.
Que no hay una verdad absoluta, es decir, lo que intenta negar es la palabra de Dios, porque esto es una verdad absoluta, porque Dios es soberano. Él es el creador del cielo y de la tierra y su palabra es verdad y no hay otro fuera de él. Amén. Entonces, esta sociedad lo que nos enseña esta sociedad es que todo es relativo, que lo que para ti está bien, pues para mí a lo mejor está mal y al revés, ¿no? Lo que hemos leído antes en Isaías. Hay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Eso es lo que estamos viviendo en esta sociedad, el relativismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Lo que dice la sociedad es que todo depende de la época, ¿no? Ahora se cuestiona el matrimonio. ¿Por qué? Porque dicen que eso era de las épocas pasadas, ¿no? De hace 40, 50 años, ¿no? Que ahora ya el matrimonio, ¿por qué tiene que ser matrimonio? Ahora ya nos podemos juntar y podemos vivir en pareja sin casarnos. Y así una y otra verdad absoluta que está siendo atacada por el mismo diablo. Lo que hablaba antes de la ideología de género, ¿no? La llamada ideología de género es eso, una ideología, es decir, una idea, una mentira que el diablo está metiendo en la sociedad, diciendo que ya no hay hombre y mujer, sino que ahora ya hay otras cosas, hay género fluido, etcétera, etcétera, etcétera. Y la sociedad está como está, porque el diablo está trabajando a marcha forzada, sabiendo que su tiempo está terminándose, que le queda ya cada vez menos, por eso está desatado ya. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que caminar en la palabra de Dios y en el Espíritu. Fíjate lo que dice 1 Corintios 2, 14, 15. 1 Corintios 2, 14 y 15, porque muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo voy a diferenciar yo lo verdadero de lo falso, la verdad de la mentira? Pues mira, 1 Corintios 2, 14, 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto a juicio de nadie. Amén. Entonces, por eso necesitamos andar al Espíritu, porque si andamos en la carne, no vamos a poder diferenciar lo verdadero de lo falso, la verdad de la mentira. Es la única forma. Así que si tu mensaje no es aceptado por la mayoría, no te desanimes. Que eso más bien te desafíe a seguir nadando contracorriente. Jóvenes, que vais a la universidad, que os movéis en el ambiente de los jóvenes, tenéis que ir contracorriente, porque la juventud sigue al príncipe de este mundo, la juventud que no tiene a Dios, evidentemente. Y si queremos seguir a Dios, tenemos que ir contracorriente. Y es difícil ir contracorriente, porque el diablo te ofrece lo mejor para la carne, te ofrece los placeres, te ofrece el camino fácil, el camino ancho. No te preocupes, como hablábamos antes, ¿no? No te va a pasar nada. Nadie te va a ver. Nadie te va a ver. ¿Cuántas veces nos dicen que no te vea tu madre, no te vea tu padre? No te preocupes. Pero Dios te está viendo. Dios te está viendo allá donde estés. Así que ve contracorriente porque Dios está contigo. Amén. Así que necesitamos ir a la palabra de Dios. Hay un testimonio que escuché hace poco escrito. Yo este testimonio lo he escuchado en la cárcel muchas veces, pero me llamó la atención al leerlo, de un preso que confesó estas palabras. Y dijo así: doy gracias que caí preso. Cuando estaba fuera, creía que estaba muy bien, que era libre, pero ahora veo que era un ignorante y un preso del pecado y de la mentira. Aquí en la cárcel, al leer la Biblia, he encontrado la verdadera libertad, la vida eterna y la paz. Este testimonio de un preso refleja la verdad de la Biblia, que el que no tiene a Cristo piensa que es libre, pero no se da cuenta que es esclavo del pecado y de la mentira.
y que solo Dios nos puede hacer libres, como hemos cantado en las 2 primeras canciones, ¿no? Soy libre. Eso no es una frase que queda bonita, ¿no? Sino es una experiencia de vida, que Dios nos hace libres, ¿eh? Libre de la esclavitud del pecado, libre de la mentira, libre del diablo. Amén. Y la única forma es conocerle a Él. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y como hemos leído antes, la verdad es Él, porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que si le conocemos a Él, seremos libres. No solo libres, sino verdaderamente libres. Y entonces podremos caminar en la verdad y ser libres de la mentira del diablo. El diablo va a seguir intentando meter sus mentiras en nuestra mente. Por eso tenemos que andar en el Espíritu. Y si vas a Efesios capítulo 6, donde te narra la armadura del cristiano, ¿sabes cuál es la primera arma que aparece en Efesios capítulo 6? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera arma. Y la última arma es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, si estamos en Cristo, estamos en la verdad, pero tenemos que caminar en esa verdad y estar muy atentos porque el diablo sigue intentando engañarnos. Y por eso, desgraciadamente, en la iglesia evangélica también hay falsos profetas que están trayendo mentira sobre el pueblo de Dios. Por eso tenemos que estar con los ojos bien abiertos. La verdad está en Él. Nosotros no hemos estado presos en la cárcel, pero necesitamos ser libres en Cristo Jesús. Y Dios es verdad, y así como la mentira y el engaño son contrarios a la naturaleza divina, también lo son contra la naturaleza humana, y a Dios no le podemos engañar. Vamos a terminar con Hebreos capítulo 4 y versículo 13. Hebreos 4, versículo 13. Este texto que dice así. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todos vamos a tener que dar cuentas delante de Dios. Tú no vas a tener que dar cuentas del que tienes al lado. No te preocupes. El que tienes al lado va a tener que dar cuenta por sí mismo. Pero sí que tú y yo tendremos que dar cuentas a Dios de nuestra vida y de todo lo que hagamos con ella. Por eso no nos engañemos a nosotros mismos, porque cuando vivimos en mentira, a veces intentamos engañar a los demás y engañarnos a nosotros mismos. Pero aunque llegáramos a hacer eso, a Dios no le podemos engañar. Por lo tanto, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que vivamos en verdad, vivamos en Él, porque si vivimos en Él, vivimos en verdad. Amén, porque Él es la verdad. Y estemos muy atentos, porque el diablo usa la mentira continuamente y estamos llenos de mentira, ¿no? Yo tengo un hermano que le gusta, que siempre me está hablando de lo que ve, de los vídeos. Tener mucho cuidado con los vídeos que vemos en Internet, ¿no? Porque hay vídeos de todo tipo, ¿no? Y las redes sociales, Internet, es un canal de bendición, o es una herramienta, ¿no? Que puede ser para bendición, pero también para maldición, ¿no? Y el enemigo trabaja mucho en las redes. ¿Por qué? Porque es, como decía al principio, es lo que está ahora en boga y es una de las
fuentes más importantes de conocimiento. Y está bien, hay muchos vídeos que nos ayudan en YouTube a arreglar un coche, a poner una pared, etcétera, etcétera. Está muy bien, pero tenemos que tener cuidado cuando escuchamos vídeos, porque si no estamos bien anclados en la verdad, podemos ser zarandeados de un sitio y a otro. El mismo Pedro fue engañado por el mismo Satanás. Así que el que esté firme, mire que no caiga. Amén. Y estando en Él, vamos a estar seguros. Muy bien, vamos a darle gracias. Si quieres cerrar ahí tus ojos donde estás, darle gracias a Él porque te ha sostenido, porque su verdad también ha venido a tu vida y porque Él sigue a tu lado. Gracias, oh Dios, porque en ti, Señor, estamos seguros, oh Dios, porque tú eres la roca eterna, oh Dios. Gracias porque tú eres el camino, porque tú eres la verdad, porque tú eres la vida. Señor, gracias porque un día viniste a nosotros, Señor. Gracias porque revelaste tu amor sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Y mostraste también nuestro pecado, Señor, nuestra maldad. Y pudimos, Señor, responder en arrepentimiento, Señor, y reconociendo que te necesitamos, Señor. Como nuestro Salvador, Señor, aquel que se puso en aquella cruz por cada una de nosotros, Señor, pagando nuestra culpa. Y que podemos, Señor, confesarte como nuestro Señor. Gracias, oh Dios, porque podemos confiar en ti, Señor, podemos descansar en ti. Y yo te pido, Señor, en esta mañana que nos ayudes, Señor, a estar atentos y alertas, Señor, ante las mentiras del enemigo. Él es padre de mentira. Por eso te pedimos que nos libres del mal, Señor, que nos libres de toda mentira del diablo, Señor, que quiera venir sobre nosotros, oh Dios. Y que tú puedas revelar tu verdad sobre cada uno de nosotros, Señor. Toca nuestra mente, oh Dios. Pon tu mano, Señor, sobre nuestra mente y que tu palabra esté en ella, Señor. De tal forma que podamos caminar en tu verdad, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia. Señor, te pido por cada familia, Señor, por cada joven, por cada adulto, por cada anciano, Señor, por cada persona, Señor, oh Dios, te pido que tu bendición sea sobre ella, Señor, y que podamos ser ejemplo allá donde estamos, Señor, en esta ciudad de Valdemoro o donde estemos, Señor, de tal forma que tu luz, Señor, alumbre, Señor, en esta sociedad y en esta nación, Señor, que te necesita. Señor, bendice la ciudad de Valdemoro, Señor, y bendice esta iglesia, Señor. Te bendecimos en este momento, Señor, te damos la gloria y la honra que solo tú mereces, oh Dios. Gracias por todo, guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios os bendiga y os guarde. Amén.